o de alto si tú lo quieres mirar. Ahí es muy factible decir, la pintura tenía de alto 85 y de ancho 90. Entonces la ampliación te dan una de las medidas, pues te falta la otra, ¿ya? Te dan el 120, que tiene que ver con qué medida. Con el 90. Con el 90 de la original, ¿cierto? Sí, Entonces si tú relacionas, vámonos a la pregunta 4 ahora. sí. Vamos a la 4, Carloncho. Entonces la 4 dice, ¿cuál es la razón de semejanza entre la pintura original y la ampliación? Y ahí hay un orden. ¿Te das cuenta, Gabriela, que hay un orden? Te están Ajá. diciendo Ah, cuál es la semejanza entre la pintura original y la ampliación. Entonces tú tienes que formar una razón que es lo que ahí está pidiéndose, y es una fracción. Pues entonces tú debieras usar primero la medida de la pintura original, que serían 90. Y eso partido por la medida de la ampliación, que serían 120. Entonces ahí tú tienes la razón, esa es la razón. Pero esa razón tú la puedes simplificar, pues. Entonces, ¿por qué no aparece ahí en la alternativa? ¿Te das cuenta? Entonces tú tienes que simplificarla. Ahí el Carlos eligió, por ejemplo, simplificarla implica dividir el numerador y el denominador por un mismo número. Y el Carlos eligió dividir por 30. Podía haber dividido por menos, ¿te das cuenta? Pero ya. tendrías que haber seguido dividiendo. Entonces, 90 dividido en 30 te da 3. 3. Y 120 dividido en 30 te da 4. 4. Entonces Entonces buscáis, sería la B. por supuesto, era facilita, ¿viste? Sí, era fácil. Entonces, cuando te piden la razón, tú tienes que preocuparte del orden en que te la piden. Ya. Te piden primero la pintura original y luego la ampliación. Entonces, la original tiene que llegar en el numerador y después el... ¿Cachaste? Sí, Y sí, sí, si no sí. aparece, simplificar hasta que más puedas, hasta que encuentres la alternativa, mejor dicho. Ya. ¿Y Era la fácil. 13? Vamos a la 13. La 13. Ya, esta es de... Esa es, pues ya, pues. La peluda. Entonces ahí te están diciendo que, bueno, hay una imagen ahí, una figura. ¿Cuántos triángulos ves ahí tú? ¿Uno? ¿Cuál? Eh, a ver, era ABC. Ya, ya, ahí tenía tenía uno. ¿Logras ver otro? eh, puede ser FEB o BF, algo así. F, E, Ah, F, al revés, claro. AEF. Ahí, ya mira, qué bueno. Ahí está, ahí ves, hay dos, ¿viste? sí. Eso. Entonces, estas son preguntas relacionadas a los triángulos, semejantes, porque si tú los ves, esos triángulos se parecen o no. Sí. ¿En qué crees tú que se parecen? El de la A a la B, ABC y el AEF. Es que tú estuve mirando unos videos del primer ciclo para ver el teorema de Tales que no lo había visto nunca. Por eso me Ya, cuesta la materia un poco. Pero tan ya, difícil no era. no, pues, y ahí además te están diciendo que FE es paralela, ahí si tú le puedes mostrar ahí
el símbolo porque seguramente paralela también a CP. es paralela con CB. Son paralelas. Sí. ¿Cachai? Ya. Ujú. Entonces, te dicen que FE vale 15, que CB vale 21, que EB vale 18. Y BC, ya, y lo demás te lo dan. Pues, y te piden encontrar la medida de AB, desde ahí hasta allá. Es decir, ¿qué pedacito ahí no conoces tú? De El, A a B, por ejemplo. claro, De A hasta B, ¿cuál no conoces? el AE no conozco. El AE no lo conoces. Por lo tanto, esa es tu incógnita, pues esa es la que tú debieras averiguar. Y si tú sabes cuánto mide eso, vas a poder saber cuánto mide AB o no. Sí, Sí, porque al encontrar esta y sumarla con 18 me da... ya. Y entonces aquí, si tú trabajaste el tema de la regla de 13, que esto en realidad son reglas de 3, pero tienen que ver con unas relaciones que hay. Entonces, si ese pedacito que está ahí, de A hasta E, en nuestra X, nuestra incógnita, quiere decir que desde A hasta B, ¿cuánto tendríamos? De acuerdo a lo que escribió ahí el Carlos. ¿Cuánto sería el lado más grande desde A hasta B ahí? No lo ¿Cachaste sé. esta relación que escribió el Carlos ahí? Se nos perdió la Gaby. No, si estoy escuchando, es que... Pero ahí hay un trazo que vale X y hay otro chiquitito que vale 18. Entonces, Sí, si yo quiero irme desde A hasta B, ese trazo grande vale el X más 18. ¿Te das sí. cuenta? Ujú. Ya. Y ahí tienen los datos del problema. Entonces, ahora lo que habría que hacer es una especie de proporción. No una especie, no, es una proporción. ¿Esto qué hay que hacer? Eh, Ahí que hice un ejercicio sin parecido, la 2 era medio parecido, pero este no me resultó. Ya, pero Mm, hagámoslo juntos, pues, hagámoslo juntos. ¿Qué es lo que pusiste? Ahí Carlos te está anotando unos datos que pueden servir. En el caso de que está dibujando el Carlos ahí, los triángulos están separados, ¿te das cuenta? ujú. Se distinguen claramente. Sin embargo, acá hay como que uno está sobre el otro, ¿te das cuenta? Sí, Entonces, por eso que cuesta más distinguirlos. Entonces, ahí al separarlos, se ve claramente que el AEF sería el chiquitito que está ahí, en donde AE vale X, y ese, el EF, vale 15. Y en el triángulo más grande, que sería el ABC, desde A hasta B vale X más 18. Y la altura que hay al lado, no sé si es altura en realidad. Sí, pues, son paralelas esas, ¿no? Eh, 21. Tenemos 4 datos. ¿Cómo formamos la ecuación? sería 15 partido en X más 18. ¿Qué lados son los que tendrías que relacionar ahí en esos triángulos? Porque tienen la misma forma ambos, ¿te das cuenta? Tienen un lado chiquitito, que en este caso en el AEF sería el que vale 15, y en el ABC el que vale 21, ¿sí o no? Sí, Tienen un ladito que es mediano, que sería en el triángulo chico es el X, y en el triángulo grande es el X más 18, y tienen un lado que es más grande, que es el que está ahí oblicuo ahí.
es la hipotenusa, digamos. Entonces, AF sería en el triángulo chico y AC sería en el triángulo grande. Entonces tú te das cuenta que hay lados que se corresponden en esos dos triángulos. El lado chico con el lado chico, el lado mediano con el lado mediano y el lado grande con el lado grande. Y esa es la relación que tienes que establecer. Porque tú dijiste 15 con X más 18. Sí, no, pero me Entonces, equivoqué. ¿te das cuenta? Entonces, si yo tomo el 15, que el lado más chiquitito del triángulo chico, yo tengo que relacionar con el lado más chiquitito del otro triángulo, que sería el 21. Y si después tomo el X, ese lado lo tendría que relacionar con el otro lado que está en la misma posición generalmente en el otro triángulo. Entonces ahí está la ecuación. ¿Y cómo resolví esa ecuación, Gabriela? Era 15 por X más 18 ¿Ya? y 15 por X más 18 dividido por 21. Ah, ya, buena. ¿Ya? Igual X. X. Ya. ¿Ya? Bien. ¿Ya? ¿Y qué me haría ahí? Em, ahora habría que resolverlo donde están los paréntesis. 15 por ¿Ya? X, ¿Ya? 15 por X y después 15 más 15 por 18. Bien. Entonces 15 por X te da 15X y 15 por 18 serían... Hazlo con la calculadora. Eso, ahí está. 15. 270. Bien. ¿Y eso igual a? 270. Sí, pero no, está bien. 270. Y eso partido por 21 igual X, ¿o no? Sí, Pero igual tenéis problemas ahí porque hay X en ambos lados. hasta ahí llegaba más o menos, porque me complicaba porque habían dos X. Ah, bien. Por eso no la pude hacer, porque me salían dos Pero X. estáis súper bien encaminada, estáis súper bien encaminada, te vas a ir bien ahí. El problema sería cómo junto yo esas dos X que están separadas y que además tengo una fracción ahí, ¿no? Que me está... ¿Cachai? Entonces, ese 21 lo pasáis multiplicando al otro lado. Así como el Carlos lo está haciendo ahí. ¿Ya? ¿Cachaste o no? Sí, Y ahora te quedó lineal la ecuación, no tiene fracciones, te das cuenta, es más fácil de trabajar. Entonces, junto las X en un solo lado de la igualdad. Entonces, ese 15 que está positivo, se va a quedar negativo al otro lado. ¿Cachaste? mm, ya. Entonces, tenéis 21X menos 15X, ¿cuánto te va a quedar? 6. 6. Ya, ya, 6X. Entonces, para despejar la X, ¿qué habría que hacer? Pasar dividiendo el 6. Y listo, entonces te va a quedar en la calculadora 270 dividido en 6. 45. Bien, ya pues, tenéis que X vale 45. Ah, ya. Ahí X vale entendí. 45, pero ¿qué te preguntan a ti? En el problema, ¿qué te preguntan? ¿Cuánto era el valor de AB? Pero era AB, entonces, ¿cuánto 45 sería AB? igual a 63. Buena, esa es. Porque como X vale 45, le sumáis los 18. Claro. Estuviste seca, po, Gaby. Muchas gracias. Allí se me aclaró mucho Oye, un poquito. yo creo que la mejor técnica para resolver esta es que
Porque tú cuando se formó la proporción, cuando el Carlos formó la proporción, tú solamente pasaste el x más 18 multiplicando. Yo creo que hay que hacer simultáneamente las dos multiplicaciones. Pasar el x más 18 a multiplicar con el 15 y el 21 a multiplicar con el x, entonces te sale más rápido. Mm, Esa es la propiedad que uno tiene que usar, que se llama el producto cruzado, son siempre son iguales cuando las dos fracciones que están ahí forman una proporción. Si tú multiplicas ujú, cruzado, siempre el resultado va a ser el mismo. ya. Ya, pues, igual más te quedó la duda. Veamos cuántos llegaron, sí. Bueno, a todos les sirve en realidad. La otra era la 14. Ah, la al ladito. Es parecida. Sí, es Ahora la puede parecido. hacer. Ahora la va a poder hacer. Mirémosla ahora, ¿eh? Porque además te dicen, una persona está situada en el punto A, ya, y tiene frente a ella dos postes, el poste ED y el poste BC. Está clarito ahí. Además te dicen lo que miden los postes, pues uno mide 2 metros y el otro mide 6 metros. Eh, y que son perpendiculares al plano. ¿Qué significa eso? Esos postes son perpendiculares al plano. ¿Qué significa? ¿Qué crees tú que pasa entre el poste y la línea que está ahí en el plano? ¿Qué ángulo crees que se forma ahí? Entre la línea que representa el suelo y la línea que representa el poste. ¿Qué ángulo crees que se forma? ¿Te diste cuenta o no? Ahí, por ejemplo, esa es la línea del suelo. Ese ángulo que marcó el Carlos. ¿Qué ángulo? ¿Cuánto mide ese ángulo? 45 grados. ¿Crees tú? 90 digo yo. ¿Quién dice 90? Yo, Alejandra. Dale. ¿Sí? ¿Qué pasaría si fuera 45, Ale? Sería más chiquitito. Estaría inclinado el poste. Muy inclinado. Sí. Estaría cayendo. Ujú. Eso es porque el poste con el suelo está en un ángulo recto. Está derechito el poste y está planito el suelo. Ya, entonces tú sabes que hay en 90 y en el otro también. Y ahí te dan otros datos. Si la distancia entre el punto A y el poste BC es 4x más 5. Desde A hasta el poste BC. De ahí hasta el poste más grande. Eso vale, de acuerdo al dato que dan ahí, 4x más 5 metros. ¿Cierto? Y la distancia entre los postes es x más 5. O sea, del poste chico al poste grande, tú tenés que eso mide x más 5. O sea, ahí no está la medida, está expresado. Cuando nosotros encontremos el valor de x, vamos a poder saber cuánto mide realmente. ¿Cachai, no? Entonces ahora te dicen, ¿cuántos metros separan a la persona del poste ED? Ahí está la persona, está en el punto A,
Un carabinero, ¿viste? Está vestido de verde. Tienes cuidado. Perro muerto. Tenés que tener cuidado con esos gallos. Son peligrosos. Ay, Entonces te piden la distancia desde ese Paco hasta el poste. Eso es lo que te pregunto. Ya. Que la podríamos, mira, como ya tenemos ocupada la X, no podríamos usar ahí la X de nuevo, entonces podríamos llamarla Y. ¿Te das cuenta? Le hay otra variable, la Y. Entonces, estamos claros ahí. Pero además, ¿cuántos triángulos hay ahí? Y dos. Dime cuáles son. El ABC y el AEB. Estáis seca, ya estáis distinguiendo claramente los dos. Están superpuestos, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué lado del triángulo chico tú tendrías que relacionar con qué lado del triángulo grande? Por ejemplo, si yo tomo el valor 2 del triángulo chico, ¿con qué lado lo tendría que relacionar del triángulo grande? Con el BC. Ya, pues, o sea, que vale. A 6 metros. Ya, pues, entonces te quería 2 partidos por 6. ¿Ya hay cuánto? Facilito. Y al otro lado, ojo, Quedaría Y mira, Y, ya, dale, partido en X más 5. bien, en X más 5. no, En Y, pero ¿cuál es el lado del triángulo grande? A ver, tú tomaste el AE. ¿Con qué lado del triángulo grande se tiene que relacionar? Con el AB. Ah, ahí sí, porque estáis tomando una parte nomás de él. Tú tenés que tomar el lado completo. Entonces, el lado AE del triángulo chico está relacionado con el AB del triángulo grande, que es 4x más 5. Y ahí hay un problema, que tenemos dos incógnitas, pero se pueden relacionar. Porque delante, o sea, aquí conocemos el lado grande y conocemos una parte del otro. Mira, dale un ejemplo, pero con números, Carlos. Dale el lado grande que vale, suponte 20. Ya, 10, bien. Y ese lado que vale 5. Ya. ¿Cuánto vale el otro lado? Si tú sabes que desde un extremo hasta el otro vale 10, y de ahí, 5. ¿y cómo lo hiciste? En resta. Ya, bien. Entonces tú aquí, en tú tienes dos datos. Tienes el lado grande, que es 4x más 5. ¿Te das cuenta? Claro. Tienes uno de los lados chicos, que es x más 5. Entonces, si tú al grande le restas al chico, te va a dar el otro. Pues. Entonces, eliminamos la y y nos quedamos con la pura x. ¿Te das cuenta? Ya. Entonces, al lado más grande, que es 4x más 5, le restamos el lado más chiquitito, que es x más 5. Entre paréntesis, sí. X más 5. Carlos, ahí. Es. Entonces te quedan 4x menos x y 5, porque este signo que está aquí, este signo negativo, le va a cambiar el signo a los que están dentro del paréntesis. Entonces te quedan menos x menos 5. Y ahí queda la relación. 4x menos x, 5 menos 5 me daría 0, y 4x menos x me daría 3x. Quiere decir que ese lado de ahí donde hayamos puesto y, en vez de poner y, a nosotros nos conviene poner 3x. Y en la ecuación que está ya haciendo el Carlos, te va a quedar eso. 3x partido por 4x más 5. ¿Y cómo resolvería eso ahora, Gaby? 2 por 2. Dale.
2 por 4x más 5. Dale. Estoy dándole clase a tus compañeros hoy día. Dividido por 6 por 3x. ¿Por qué dividido? Igual tiene. Y ahí Ah, está. es igual. Ya es igual a 6 por 3x. Eso. Y ahora hay que hacer los cálculos, no hay despejar. Primero tú dijiste hay que eliminar el paréntesis, entonces te queda 2 por 4, 8x. Y 2 por 5, 10. Y al otro lado te queda 6 por 3, 18x. Entonces juntamos la x allá. Y ese te queda Profe, no entiendo, ese 8 ¿de dónde sale? 2 por 4. Porque para eliminar el paréntesis, ahí no hay ningún símbolo, hay una multiplicación. Entonces tú debes multiplicar el número afuera por cada uno de los de adentro. 2 por 4, 8x. ¿Y el 10, profe, Por de 10. abajo? Por eso, pues 2 por 5, 10. ¿Te das cuenta? Se multiplica por cada uno. 2 por 4, 8x. Y 2 por 5, 10. ¿Cachaste? Sí, ¿O estáis sí, con la duda? profe, sí, ahora sí. Ya, entonces siempre que tú tengas eso, te va a ocurrir lo mismo. Tienes que multiplicar. Eso se llama distribución. Ese número de afuera se multiplica por cada uno de los de adentro. 2 por 4, 8x. Y 2 por 5, 10. Tenés que fijarte en los signos también, pues aquí como son todos positivos, te van a quedar siempre positivos. Ya, y entonces te va a quedar, en el lado derecho te va a quedar 18x menos 8x. ¿Cuánto te queda? 10x. Ya, dale. Y para despejar x, ¿qué hago? Paso dividiendo y quedaría Dale. 1. Quedaría Entonces, una x. ¿cuánto vale x? Una. Una, eso. ¿Cachaste, no? Sí. ¿Qué alternativa es? En la A. ¿El A? ¿Cuál es la Ah, pregunta? no. No, porque uno. De uno, güey. ¿Cuánto vale? A ti te piden la distancia Ahí, claro, eso vale 1, pues. ¿Pero eso cuánto vale? 3. 3x. 3x. Y entonces, si x vale 1, entonces ¿cuánto vale eso? ¿Cómo? Pues si el x vale 1, ahí en el 3x también es una multiplicación. Entonces te queda 3. 3 Ahí, por 1, 3. 3 por Serían 1. 3 metros. Esa es la respuesta. Muchos responden la A. Muchos responden la A. Les pasa a muchos. Bien. ¿Te quedó clara? Era difícil, ¿eh? Sí, me había costado. Por eso no me daba. Bien. Pero ahora entendí. Gracias. ¿Y cuál más dijiste? ¿Cómo era? Era la 4, la 13, la 14 y la 21. La 6. La 6 era. Ah, Era la 6. No, las otras ya están listas. Era la 6 la me faltó. ya. Ah, pero esa viene de arriba, pues viene de arriba. Y ahí, esa está relacionada con las 5. Dice, en la imagen se muestra el diseño que se utilizará para un mosaico. Entonces, ese diseño que está ahí se va a poner en alguna parte, no sé si en el suelo o en la pared, pero se va a hacer un mosaico con él. Entonces, vaya a repetirlo muchas veces y vaya a completar así la pared. Entonces, el diseño es ese que está ahí, ¿no? ¿Qué figuras tiene? Son 2 triángulos. Bien. Uno más grande y el ¿Cuáles otro más serían los chico. 2 triángulos? El ABC y el CDE. Ya.
Pero abajito, después de los triángulos, te dicen, los triángulos ABC y CDE son semejantes. ¿Qué significa para ti que sean semejantes? ¿Que son iguales? O sea, que no que sean iguales, pero que se parecen, tienen Ah, raíces se similares. parece. Tienen la misma forma entonces. Claro, Porque tú dijiste, no, no son iguales. ¿Por qué no son iguales? porque uno es pequeño y el otro es más grande. Ya, pues, pero son igualitos de forma, no Claro. de tamaño. ¿Ya? Entonces tú puedes relacionar, po. Por ejemplo, el lado AB del triángulo grande, ¿con qué lado del triángulo chico estaría relacionado? El CD, Bien. ¿Y el BC del triángulo grande, con qué lado del triángulo chico? DE, Y el CE y el S del triángulo chico, ¿con qué lado del triángulo grande? con el AC, Ya, pues ahí tú ya estableciste la relación entre ellos. Entonces tú ahora tienes que usar las medidas que ahí están. En el triángulo chico tenía una pura medida nomás, po. Pero sí, esa es 3 y tú sabes con cuál está relacionada del otro lado. ¿Cierto? claro, ahí ocupé la regla de 3. Y ahí ocupas la regla de 3. Y además, pero te hacen Sí, una pregunta, te dicen, ¿cuál es la medida de la longitud de CE? Por lo tanto, ¿cuál es nuestra incógnita? el, ¿Dónde iría nuestra X ahí? en el CE, Ya, pues, entonces el lado CE sería nuestra incógnita. Agrégasela ahí al triángulo, Carlos, por favor. Ahí iría nuestra X, ¿viste? Entonces ahí el Carlos está formando la proporción. ujú, El 8 del triángulo grande estaría relacionado con el 3 del triángulo chico, porque tú dijiste que así era la relación. sí, Y el 12 del triángulo grande estaría relacionado con el X. Y ahí está la ecuación. Pues, ¿cómo se resuelve eso? 12 por 3 dividido en 8 da 4,5. Ya, pues eso es, pues entonces, ¿cuál es? La A, Ya, pues, esa es la 5. Vamos a la 6. Porque tu duda es la 6. sí, ¿No? Bien. sí, esa es la. Entonces dice, se quiere modificar ese diseño. Ese diseño que está ahí se quiere cambiar. Manteniendo tal cual el triángulo ABC. ¿Está ahí? Tal cual. Quiere Ujú, decir que AC vale 12, AB vale 8 y BC vale 10. Tal cual va a quedar el triángulo grande. Y modificando los lados del triángulo CED. O sea, van a modificar el triángulo chico. Usando una escala de 2 es a 1. Es decir, los lados del grande son 2 veces y los lados del chico son una vez. O sea, si AB es el doble de DC, ¿cuánto debería valer DC? En el nuevo modelo, porque este va a ser uno nuevo, no es el que está ahí. Usar mascarilla, evitar aglomeraciones, mantener el distanciamiento físico. Se mantiene ahí, pues, pero están diciendo que se mantiene el triángulo grande y los lados del triángulo grande van a ser 2 veces los del triángulo chico. 6. Entonces, si AC vale 12, ¿cuánto valdría CE? 7 12 a 1. ¿Cuánto sería? A ver. 6, Ya, 6. En el nuevo triángulo ya. sí, Si BC vale 10, ¿cuánto vale DE entonces? En el nuevo modelo. Porque tú dijiste que si este era 12, este quedaba en 6. Si este es 10, ahora va a quedar en ¿cuánto? ¿Y por qué 6, profe? No entendí esa parte. Porque igual que la proporción del arroz con el agua que dijo el Carlos en el video.
Si yo pongo una taza de arroz, pongo 2 de agua. Aquí es como al revés. Me están diciendo que el lado grande es 2 y el lado chico es 1. Entonces, 2 es a 1. Por cada 2 tazas de agua uso una de arroz. Entonces, si tengo 12 tazas de agua, ¿cuántas de arroz tengo que poner? Ah, ya entendí, profe. Si tengo 10 tazas de agua, ¿cuántas de arroz tengo que poner? ¿Se dan cuenta? Ese es el doble del otro. Entonces, si ABC vale 10, DE, ¿cuánto vale? 20. Pero es más chico el DE, ¿no? 5. 20. Ah, ya, pues. Entonces, si ese es el doble, este es la mitad. Y si este vale 8, ¿cuánto vale este? Este vale 4, el de Claro, centro. entonces, ahí tenéis las medidas del triángulo nuevo. Ah, ya. Nuevo triángulo. ¿Cuáles serían? Sería 4, el- 5 y 6, o 6, 5 y 4, las que tú quieras. Entonces tenéis que buscar las que están ahí. 4, 6 y 5. O Ah, sea, ya entendí. Comprensión lectora. no, es que cuando es una escala, eso es complejo leerlo cuando es escala. Me están diciendo que el primer objeto al que están haciendo mención es el doble del segundo. El 2 es el Claro, doble yo estaba tratando de aumentar el más chico, pero no sabía cómo aumentarlo si no tenía números. No, porque el más chico siempre va a ser más chico. Sí, No, porque te dan los valores del triángulo grande y te dan la razón. La razón es la que te indica lo que hay que hacer. ya entendí, profesor. Gracias. Ya, pues, ¿cuántos visitantes tenemos, 9, compañero? profe. No es tan flojo. Primer viernes tan flojo. Sí, pero hay que darle ¿Quedaron, No cachamos nada. ¿Quedaron con duda en lo de geometría? Sí, todo el Es una rato. broma, es una broma. Es una No, broma, supongo. no me respondió si el video le gustó como quedó, ¿no? Po? Sí, no, sí está bueno, fíjate. No me dijo nada, pues, yo no lo he mandado todavía. Ah, yo lo mandé. Ah, no me dijo nada, ¿ves? Se está asegurando solo. No, que se me fue nomás. Ah, ya. Mañana entonces yo lo mando al segundo ciclo D. No, está bueno. Está bueno. Traté de enfocarlo en lo que era la guía específicamente. Porque tú entraste justo al tema que dijo la Gabriela ahora, que la regla de 3 me sirve para hacer eso. Claro. En realidad sirve en casi todas las cosas. Yo no Sí, sé por qué es se súper eliminó práctico. la regla de 3. La calculadora hizo eso. Así es. Si ustedes saben armar una regla de 3, pueden calcular muchas cosas. Porcentaje, esto de geometría, escalas, semejanza, proporcionalidad. No debió nunca haberse eliminado. Esa técnica es una buena técnica. Interés, de todo. Ya, A profe. lo mejor los bancos hicieron que se eliminaran. Ah, claro. Les convenía que la gente no supiera cómo funciona. Así es. Ya, pues retomamos la otra. O Hoy día íbamos a pasar a avanzar con estadística, ¿o no? si Porque tienen dudas en las que más estadística. avanzan. Las demás, los que quedaron de la guía larga que hicimos, podríamos ir retomándolos. Igual que ahora, por ejemplo. Damos unos 30 minutos de la clase para ir resolviendo, por ejemplo, algunos ejercicios de las guías pasadas y después lo que queda, vemos contenido nuevo para que vayamos avanzando. Propongo. Ya, pues. No sé si les parece a los demás.
O que hagan consultas, porque ellos están estudiando también. Entonces, si están estudiando, Justamente. han tenido, por ejemplo, la Gabriela preguntó sus dudas y se aclararon sus dudas. Entonces, a lo mejor muchos tienen consultas que hacer y no las han hecho. Aunque sean de guías pasadas. No importa, pues si las tenemos todas a la mano ahí, pues entonces... Exactamente. Es que los chiquillos a veces piensan que, pucha, esta guía es muy vieja, no voy a preguntar. Tienen que preguntar nomás. No, no miren, no miren en menos a lo viejo. ¿Tienen dudas o no tienen dudas? Y que si quieren plantear dudas o no. ¿Quedaste clara, Gaby? Sí, Clarita, gracias. Bien, me alegro. ¿Y tenías dudas en otros temas? Estoy repasando las probabilidades, que eso me cuesta. Ah, ya. Ya, es que justo lo que estaba diciendo el Carlos que nos metiéramos a estudiar. Podríamos ver las de tabla. Ya. Sí, para que nos metamos, para que vamos tomando todos los temas, porque si no le vamos a dar a uno nomás y después vamos a quedar con algunos pendientes. Vamos a retomar después el día lunes, continuamos con la de funciones para los que tengan dudas. Ya, pues aquí hay una estadística. El Carlos les mandó un video súper bueno también ahí, que les hablaba de la frecuencia, de cómo estaban elaboradas las tablas, qué significaba la primera columna, la segunda columna. Ahí se quería explayar, Carlito, ahora. Ya. Ay. Ya pues, pongámosle, pues ya chiquillos, vamos a leer el enunciado y con ello vamos a ir explicando más o menos la tabla de frecuencia, ¿ya? Dice, la tabla muestra el número de días de ausencia laboral durante el último año de 100 trabajadores de una empresa de venta de vehículos. Entonces ahí dice esto clarito, o sea, las fallas que tuvieron en la asistencia los trabajadores de esta empresa de vehículos. Y aparece esta tablita, ¿cierto? Y recordar que lo que yo siempre hago referencia, porque a uno siempre se le suele olvidar, hacia el lado y hacia abajo, así, están las filas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una fila. Eso es una fila. Acá tenemos otra fila. O sea, de forma horizontal, acostaditas son las filas. ¿Ya? Y de forma vertical. Ni que decirlo, po. Siempre son así. Claro. Siempre son así. Las columnas, ¿cierto? La columna vertebral. ¿Ya? Las columnas. ¿Ya? Entonces ahí hay que diferenciar y no equivocarse, confundirse con el tema de las filas y las columnas, ¿ya? Es bueno eso, porque mire, si ustedes se fijan, marca la segunda columna. La segunda columna. Ahí hay una serie de datos. Esos datos son del mismo tipo. No hay diferencia de datos. ¿Se dan cuenta? Dice 28, 23, 19, 16, 9, 5. Esos datos hablan de un solo tipo de cosas. ¿A qué se refieren esos datos en esta tabla? ¿Qué está diciendo? Que ahí fueron 28, acá fueron 23. ¿Qué es lo que es eso? Días, trabajadores, ¿qué son? La frecuencia de trabajo, po. ¿Pero qué significa para ti la frecuencia de trabajo? Que está absoluto. Ahí está diciendo, po. Ya pues, dímelo, igual. No la escucho, no ha hablado nada. La frecuencia absoluta, que
que los trabajadores que participaron absolutamente, y la otra dice lo relativo, que van de repente. Ya, Y o sea, la otra dice la ausencia laboral, o sea, los que faltaron al trabajo. la primera columna son, Las personas que faltaron al trabajo, que tuvieron ausencia. son personas las que están ahí, entre 1 y 6, entre 7 y 12, entre 13 y 18. ¿Son personas? No, días. Ah, días. Días Quiere laborales. decir que en la primera columna tenemos puros días. Sí. Toda la columna se refiere a días. Y la segunda columna, ¿qué tenemos? Las heridas provocadas por la detención, también algunas Días. sonrisas y un particular. ¿Qué son las que están al medio? Todas esas, ¿qué son? ¿Son días? ¿Son trabajadores? ¿Qué son? Número de trabajadores, dice Chris en el chat. Ah, son los trabajadores. Son los trabajadores. Y toda la columna está referida a trabajadores. Quiere decir que entre 1 y 6 días, ¿cuántos trabajadores faltaron? 28. Entonces, cuando yo la miro horizontal, como decía el Carlos, cuando yo miro la fila, los datos son variados, son de todo tipo. Porque acá me dice, entre 1 y 6 días, 28 trabajadores faltaron a esa cantidad de veces, que corresponde al 28%. Levantamiento tal como. ¿Se dan cuenta? ¿Pero por qué va saliendo tal cual? ¿Cuántos trabajadores son? ¿Cuántos trabajadores son en total? ¿Los de la empresa? 100. 100 son, pues 100. Y cuando hablamos de porcentaje nos estamos refiriendo al 100% o al porcentaje, ¿verdad? Habla del 100 también, por eso que coinciden. Cuando es 100, siempre va a coincidir con el 100%, el 80 con el 80, el 28 con el 28. Porque son 100 trabajadores, justo 100. Ya, bien. Pero si lo miramos horizontal, ¿se dan cuenta? En una fila hay días, trabajadores y tanto por ciento. En cambio, si lo miramos en forma vertical, en una fila hay puros trabajadores, en una fila hay puros días y en otra fila hay puros tantos por ciento. ¿Se dan cuenta? Bien. Eso es lo primero que tienen que manejar. Tienen que saber leer la tabla de abajo para arriba y de izquierda a derecha. Si yo les digo, ¿cuántos días faltaron aproximadamente 19 trabajadores? ¿Cuántos días faltaron 19 trabajadores de los 100? 16. Participen todos. 13, 18. Yo digo 19 trabajadores. 19 trabajadores. ¿Cuántos días faltaron? De acuerdo a la tabla, hay que mirar la tabla porque... ¿Cuántos días faltaron? 19 trabajadores. ¿Por qué tú dices 6? De 13 a 18. Ah, de 13 a 18. Entonces yo tengo que mirar, cuando a mí me dicen cuántos días faltaron 19 trabajadores, tengo que mirar horizontalmente para los días. 19 trabajadores está ahí en el círculo que hizo el Carlos. ¿Cuántos días faltaron ellos? Faltaron entre 13 y 18 días. Se pegaron sus buenas farras.
Y si yo digo, ¿cuántos trabajadores faltaron entre 31 y 36 días? 5. 5. ¿Se dan cuenta? Entonces yo estoy mirando, estoy leyendo. De derecha a izquierda, del 19 voy a los días, y estoy leyendo de izquierda a derecha. De los días voy a los trabajadores. ¿Se dan cuenta? Tengo que leer para todos lados las tablas. Y si yo les digo, el 23% de los trabajadores de esa empresa de venta de vehículos, ¿entre cuántos días faltaron? 7 y 12. Entre 7 y 12. Bien. Entonces siempre tienen que aprender a leer las tablas para todos lados. Una vez una vez que uno aprendió a leer la tabla, tiene que ir a responder las preguntas. Ojo, que hay algunas preguntas medio tramposas en este tipo de... Tienes que estar atenta a la información que entrega la tabla y a lo que me están preguntando. Dale, no, Carlos. Ya, entonces vamos a la pregunta. De la información anterior, se concluye que, alternativa A, entre 1 y 6 trabajadores se ausentaron 28 días al trabajo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es cierto o no? Que sí. Malos tratos que desde la institución Leámosla, pues, leámosla. ¿A qué fila correspondería esa? Hoy día un abogado culpa a nuestros colegas por cumplir su pega, los culpa de tratos crueles, ¿A la primera columna? inhumanos y ¿A la primera qué? A ver, ¿columna Columna. o fila? Columna. Porque aquí habla de trabajadores y días. que según afirma un Columna. funcionario de Gendarmería se rige por un protocolo estipulado en esta resolución. La primera columna es la de los días de ausencia, ¿sí o no? los que se encuentran en los servicios hospitalarios. Sí. La que está mostrando ahí el Carlos. ¿Sí o no? Esa es la primera columna. Sí. Ya. Tiene otra parte de la grilleta a la cama. Esa grilleta tiene... La botó la batería. Ya. Ahora sí. Ya, pues, y entonces ahí dice, de acuerdo a la alternativa A, dice, entre 1 y 6 trabajadores. Ese intervalo que está ahí, el primero, ¿a qué se está refiriendo? ¿A trabajadores? Días. A días, porque ahí dice, arribita dice el nombre de esta columna, dice, días de ausencia laboral. Por lo tanto, la alternativa A no es correcta, porque ahí tendría que decir entre 1 y 6 días, y no entre 1 y 6 trabajadores. ¿Se dan cuenta? Tienen que ser astutas en la lectura aquí. Les van a hacer ese juego, porque ese juego que... ahí es donde está la trampita. Y además les dicen que faltaron 28 días, y los 28 que están acá, los 28 que están en la otra columna, no corresponde a días. Esos son los trabajadores. La frecuencia de los días que faltaron son 28 trabajadores que faltaron entre 1 y 6 días. Ese 28 se refiere a los trabajadores y no a los días. ¿Se dan cuenta? Es falso por los dos lados. Veamos la Bebo. Ustedes analícenla. Preventiva. Ese día el médico tratante de Verdadero. tendrá que ingresar. La B dice, hubo 19 trabajadores que se ausentaron entre 13 y 18 días. Entonces, si yo leo la alternativa B y me voy a la tabla, debo usar los datos de la tabla tal en el orden que está la frase de la alternativa B. Entonces yo digo, hubo 19, me voy al 19,
que se ausentaron entre 13 y 18 días. Me voy para los días y justo es entre 13 y 18 días. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la correcta? La B. Bien, estuvieron bien ahí. Analicemos la otra, por puro analizarla. Dice, la C, el 16%. Entonces yo me voy a la tabla y busco el 16%. ¿Se dan cuenta? Se ausentó entre 31 y 36 días. Me voy para los días. Falso. Y es falso porque ahí no dice entre 31, dice entre 19 y 24. Y en la D dice, hubo 5 trabajadores. Me voy a donde están los trabajadores. Y donde dice 5, ahí se ausentaron entre 25 y 30 días. Entonces me voy para los días. Y también es falso. ¿Se dan cuenta? Falso. Es falso, falso. Si usted fuera pelirrojo, profe, sería algo Es más fuerte que el gobierno que tenemos. el bigote. Eso. Ya, vamos a la otra al tiro. La segunda es, ojo, porque esta, la Ale de ríe. Oye, estas preguntas que tienen una tabla, son varias preguntas que están referidas a la misma tabla. Ya. ¿Cuántos trabajadores se ausentaron entre 7 y 12 días? Me están dando entre 7 y 12 días. Me voy a la tabla entonces. ¿A dónde tendría que ubicarme? En la columna central. Ya. Pero ¿qué me están dando en la pregunta? Ahí está. Los días. ¿Cuántos trabajadores se ausentaron entre 7 y 12 días? Me voy a los días porque me están dando ese dato. 7 y 12 días. Entre 7 y 12 días. Ahora miro al trabajador. Estoy leyendo de izquierda a derecha ahí. 23. ¿Cuántos trabajadores? 23. Entonces voy, busco la alternativa. Como es de alternativa. ¿Cuál sería? La C. La C, ya. Y la 3 dice, ¿qué porcentaje de trabajadores se ausentó entre 19 y 24 días? ¿A dónde nos vamos a la tabla? Antes de irnos a la tabla, ¿a dónde nos tenemos que ir? ¿A qué columna? A la primera. A la primera, porque esa es la de los días. Y ahí me están dando los días. Vamos a la primera entonces. Entonces busco 19 y 24. Ahí está. Y me voy, porque me están dando ese dato. Y me piden qué porcentaje. Me voy para la derecha. Me voy para la derecha en la tabla nada más. No pienso en otra cosa. 16. Ya. 16%, o sea, la alternativa A. A. ¿Cacharon eso? Esta es pura, como decía la Gaby, comprensión lectora. Así es. Los vamos a dejar. ¡Ay! Queda otra. ¡Ay! Está bonita esta. Ya. Dice, ¿qué porcentaje de trabajadores se ausentó más de 25 días? Vamos a ver, vamos a ver. Más de 25 días. ¿Cuál tengo que considerar? Una madre y sus 3 hijas. El 9%. Intimidadas y maniatadas por delincuentes. Pero dice más de 25. El 9% y el 5%. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué tú dices eso? Porque dice más de 24 días. Y se tienen que sumar. Claro, porque el 31 también es más de 24, ¿no? Sí. El 36 también. Todos son más que 24.
Entonces se tienen que sumar. ¿Cuánto les da? Un grupo 14%. los delincuentes Ya, vamos a buscar la alternativa. de las víctimas estaban amarradas. ¿Qué es la C? Ah, mal la pregunta ya. Tiene que ser 24, como decía la... La que habíamos conversado. Sí. La última, ahora sí es la última de la tabla. La 5. Y ahora dice, ¿cuántos trabajadores se ausentaron más de 19 días? Esta la tienen que hacer ustedes, dice, más de 19 días. Dentro de la casa y tenía unas personas amarradas y tapadas. ¿Hay que sumarlo otra vez? Ya, ¿y cuáles sumarías? Porque dice más Es de 16, 19. el 9 y el 5. ¿Cuál? El 16, el 9 y el 5. ¿Y eso cuánto te da? Hay un poco una sensación. Calculadora, pues, ¿para qué está ahí? 30. La sensación de seguridad en el hogar no se repara. ¿Están todos de acuerdo? Difícil recuperar. Pero sí, lo importante es que 16 más 9 más 5, 30. Yo, pues. ¿Qué tengo que hacer ahí? Porque esto lo tengo que escribir, porque si yo no escribo nada ahí, no me van a poner puntaje. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que escribir, según ustedes? La cantidad de trabajadores que ¿Pero qué operación hice? La Ustedes suma de tienen los que, porcentajes. la operación primero. en este tipo de preguntas, que ustedes la tienen que escribir, tienen que distinguir dos partes. Una que sería el desarrollo Era intensamente buscado por la y policía. otro que sería la respuesta. A un familiar Veamos el desarrollo. ¿Cuál sería el desarrollo? ¿Qué escribirían en el desarrollo? Los números. Ya, dale, dilos. Y era 6. 16, ya. La policía recuperó Más. joyas, dinero y otras especies robadas en la propiedad de las Condes. 9 Detenidos en y tanto más. fueron formalizados por robo con intimidación. quedando 5. todos Ese es el desarrollo. Una ¿Y cuánto suma. nos dio eso? de Santiago. 30. 30. Entonces ahora tengo que dar la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Los trabajadores que se ausentaron más de 19 días fueron 30. Eso. Bueno. ¿Están de acuerdo con eso o no? También se acostumbra a decir 30 trabajadores. Bueno, ahí te pueden dar más o menos puntaje. Eso depende de la pauta de corrección que tengan los profesores. Que es la misma pauta para todo el país, pero eso depende de la pauta de corrección. Ahí nunca está de más escribir una frase completa, po. En vez de decir solo 30 trabajadores, uno puede poner 30 trabajadores se ausentaron más de 19 días, o como dijo alguien por ahí, los trabajadores que se ausentaron más de 19 días fueron 30. Yo, Ale. Cualquier respuesta, porque la redacción depende de cada uno de ustedes, pues chicos. Las respuestas pueden ser distintas redacciones, pero tienen que ¿Se me decir- escucha? Sí. Escucha, dale. Estuvieron bien. Ale, dale. Se perdió la Ale. Tengo problema de audífonos, profesor. Ah, ya. Entonces estoy con el cablecito y el... ¿Quedaste con duda, Ale? Con respecto a la tabla, no, me quedó claro. Pero de ahí para atrás, cero posibilidad.
Hay que repetir los triángulos, profesor. Yo, por lo menos, yo Bueno, con así mis que compañeros. Mis eso fue una compañeros, consulta de la Gabriela. Po. sí, 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 pues, no, en una de las próximas clases vamos a trabajar solo con el tema de geometría y le vamos a dar como caja. seca la Gaby, seca la Gaby. Bravo, Gaby. Súper bien. Sí, sí, estuvo seca, súper seca. bien ella. Sí. Sí, pero hay una clase que la vamos a dedicar exclusivamente a esa guía, así que no se preocupe. Ya, pues veamos esta otra tabla, chiquillos. A ver Ya. si léanla ustedes solitos primero. Eso, empecemos a hacerla solito porque así van a quedar listos para la prueba. Ahí se ve. Léanla y nosotros le hacemos preguntas de la tabla. Que no son las que están ahí, le hacemos preguntas para ver si entendieron. La siguiente tabla muestra la cantidad de trabajadores contratados en las empresas manufactureras de Chile en el año 2016. ¿Estamos de acuerdo ya? ¿Eso es lo que es ahí? ¿Sí? La columna de la columna del número de trabajadores, la columna de la zona sur, zona central, zona norte. Ya. Arriba esos son los números de empresas manufactureras que hay en la zona sur, zona. la zona central y la zona norte. Sí. Buena. Seca, ya. O sea, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuántas empresas de la zona central tenían en el año 2016 entre 76 y 100 trabajadores? ¿Entre cuánto, profesor? Entre 76 y 100 trabajadores. ¿Cuántas empresas de la zona central tenían esa cantidad de trabajadores en el año 2016? Una. ¿Ah? Una. ¿Por qué tú dices una? Oh, perdón. 90. 348. ¿Quién dijo 348? 90. Gabriela, La Gabriela, ¿por qué decía eso, Gabriela? porque se suma 90, 82, 100 y 76. 90, 82. Porque dijo cuántas empresas manufactureras tenían más de No, 76. entre 76 y 100. Y 100. Ah, ya. Sí. Claro, eran 90. Me equivoqué. 90. Qué embalaste, ¿verdad? Ah, pero es que escuchó mal nomás, escuchó mal nomás, pero Es que la pregunta se parecía mucho a una de la guía igual, por eso. Sí. eso. Sí. Ah, ya. Y si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuántas empresas manufactureras había en Chile en el año 2016 que tenían entre 126 y 150 trabajadores? 100. No. 135. Eso, 135, porque serían las 3. Porque, a ver, ¿Por qué está preguntando en Chile? yo no estoy preguntando por zona, ¿viste? Entonces necesito juntar todas las empresas de todas las zonas. Ya, ¿cacharon eso? Sí. No, ¿A quién le falta todavía para que hagamos otro ensayo? ¿Están todos claritos? ¿Vamos a la respuesta? A las preguntas mejor de la... Vamos. Acá. ¿Qué información? Las 6. Ya. ¿Qué información respecto a la zona central es correcta, según la información de la tabla? Solo de la tabla y solo de la zona central.
La primera dice, hay 80 empresas manufactureras que tienen entre 101 y 125 trabajadores. ¿Es verdadera o falsa? Falsa, Falsa, ¿por qué falsa? porque tienen, 82. son 82 empresas. Porque hay 82 empresas con esos trabajadores. Bueno, ya. ¿Y la B? Es correcta. Es correcta. Ya. ¿Seguimos con la C o no? Además, el juez dictó arraigo nacional y prohibición de acercarse a Ya. las víctimas. Pero ahí tienen la correcta ya, ¿va? Estamos claros. Entonces dice, hay 18 empresas manufactureras que tienen entre 0 y 25 trabajadores. Es correcto, pero está preguntando por la zona central, así que no es correcta la información que piden. Ah, ya, ojo, porque ese dato, eso va a pasar. Te van a dar datos que están en la misma fila, pero que no corresponden a la zona que te están preguntando. Desde otra zona. El 18 es verdadero, pero en la zona norte, no en la zona central. Claro. Y la pregunta 6 se refiere solo a la central. ¿Cachaste o no? Sí. Ya, dale. Y la otra, la D, hay 12 empresas manufactureras que tienen entre 51 y 75 trabajadores. Verdadero. De la zona sur. Verdadero. Grabado por las cámaras de seguridad. Finalmente hizo su estreno en sociedad tras una intensa. ¿Es verdadero o no? Es falsa. Verdadero. Pero ¿por qué tú dices que es verdadera? La pregunta 6 estamos respondiendo. Estamos analizando la alternativa. Estamos hablando con respecto a la D, ¿verdad? Estamos hablando de la alternativa D, pero de la pregunta 6. Sí. Hay 12 empresas manufactureras que tienen entre el 51 y 75 trabajadores. Bien, ¿y eso es cierto? ¿Es cierto en la zona La central? D es verdadera. No, falsa. Es falsa. Que la 6 solo refería a la zona central. Y claro, ahí Sí. es 12, Es falsa. pero es 12 en la zona sur. Sur. ¿Ok? Sí. Estamos. Ya vamos a la 7. Perdón por el exceso de flechas. Danger, danger. Ojo aquí con la pregunta. Solita, leanla primero, les damos un minutito y les bajamos la tabla. Los vamos a hacer que las lean ustedes porque nosotros no vamos a estar ahí en la prueba diciendo la vida lo que dice la pregunta. Exacto. ¿No le dijeron, profe, que teníamos que ir a decirle, a leerle las preguntas a los chiquillos? ¿Se imagina? Está buena. El Chris pregunta, no, pues Chris, si estamos... es que como la Gabriela partió haciendo consultas que tenía de la guía de geometría y después nos derivamos con algunas dudas de estadística y probabilidades. Pero no, pues vamos a seguir el lunes. Bien. Ya, ¿estamos o no estamos? Ya, pues dale nomás. ¿Y qué dijo cuál era la respuesta? Ahí viene la tabla, ya está ahí.
Más de 151. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La A, La A. 10. Veamos qué dice. Eso. ¿Por qué 10? porque estaba preguntando cuántas empresas tenían más de 151 trabajadores en el año 2016 y eran 10. ¿Sí? ¿Estás segura de eso? Porque está buena, porque Está o preguntando sea, en la zona sur. Señorita Feliz, porque se refiere a la zona sur, ahí, pues. Sí, está bien. Está Sí. súper bien. Sí. Cuando les preguntamos, no es porque esté mal, es porque queremos que nos argumenten. Que a veces asustan. No, sí está bien. Pero Está es bien. bueno que estén en la duda porque la piensan de nuevo. Claro, pues. Pero está bien. Muy bien. Era la letra A, la alternativa correcta. Sí, está bien. Era súper directa esa, era Sí, facilita. al Pues. tiro. Una de las primeras. Hay unas que son muy fáciles. No, la 8. Han preguntado del centro, del sur y del norte. Mira. Está medio calladito hoy día en todo caso. No sé, no he visto. En el chat también están medio Sí, están. vagados. La Ale nomás está riendo. Te rió de Nante con la talla de él. Ya, entonces, ¿cuántos trabajadores contratados tenían la mayor cantidad de empresas en la zona norte? Zona norte. La mayor cantidad de empresas. La gente se interesa y quiere hacerlo, ahí va a estar también para el primer premio para poder usar la planta, digamos. Una planta que va a quedar sí o sí, y la idea es que la gente que llegue acá pueda ocuparlo. En la D, Ya, vamos a ver la. Ahí está la respuesta. Es la D. Son 10 premios en los que se incluye dinero en efectivo. La D. Entre 76 y 100. Y quedan 20.000 disponibles. Mucha gente ve el video y lo encuentra tan bonito. Claro. ¿Y están de acuerdo las demás? Entonces nos ha tocado responder a hartos comentarios. ¿Quién fue la que dijo la D? Gabriela. Gabriela. La Gabriela dijo la D y están de acuerdo las demás. Si las casas o animales han estado incluidos en estas instancias. Yo tengo memoria a corto plazo. Demasiado corto. Ya, pues, pero te dicen zona norte. La mayor cantidad de empresas, ¿cuál sería? 25 empresas. Ya, y ahí me voy a ver los trabajadores. O sea, entre 76 y 100. Me voy a la pregunta. Pues. Entre 76 y 100. ¿Cuál es? La D. Tenía razón la Gaby. Y la última. Hay novedosa forma de vender propiedades. En Chile, en el año 2016, en Chile, ¿fijaron? ¿Cuántas empresas manufactureras tenían menos de 100 trabajadores contratados? Adquirir mascotas exóticas. El problema es que muchas personas las terminan dejando a su suerte en malas condiciones. Menos de 100. Vamos para la tabla. Vos. Acuérdense que esta la tienen que escribir ustedes. Entonces, piensen en cuál va a ser el desarrollo y cuál va a ser la respuesta que van a dar. Entonces decía, en Chile, ¿cuántas empresas tenían menos de 100? 3 semanas fue encontrada en medio de Santiago Centro junto a otros 2 Menos de 100. a principios de año en ese continente. Ahora el COVID-19 está atacando principalmente a los jóvenes. Fiestas y aglomeraciones masivas en pleno verano en países como España, Francia, Croacia o Italia. No
Tan buenas las noticias. autoridades, que en algunos casos ya están tomando. Bueno, ahí eran 396, ¿Por qué? porque ahí se tienen que sumar todas las empresas con menos de 100 trabajadores. En la zona sur era 18, 12, 15 Ya, y o sea, 20. ¿qué tendríamos que escribir? ¿Qué tendríamos que escribir en el recuadro ahí? Eso habría que sumarlo. Y eso daba 65. Ah, ya. Eso daba 256. Ah, entonces tú sumaste por zona. Entonces tú decís zona Sí. sur, 65, zona Y estos central, 75 y todo. 256. Claro. Y después la juntaste todas. Ajá. Pero este mismo escenario se ha repetido en diferentes partes del mundo, especialmente 256 y 75. Y 76. Esa es una alternativa. Esa es una alternativa a lo que... La que 296. ¿ya? Esa es una alternativa. Porque a ella se le ocurrió sumar por zona. Como están ordenaditos ahí, sumó por zona y después lo juntó todo. Entonces, eso tendría que escribirlo ahí. Me refiero a la persona que dijo que hizo eso. Lo tendría que escribir en el recuadro. Claro, serían 396 empresas manufactureras. No, sí, pues 396 empresas manufactureras tenían contratado a menos de 100 trabajadores en el año 2016. En Chile. Buena. Bueno, esa es una respuesta. Es larga la respuesta, ¿no? Sí. Habría que achicarlo un poquito más. Se puede, pues eso ya es una cuestión de lenguaje. Pero se puede. La cosa es que, ¿qué creen? A ver, se puede achicar o se puede agrandar. Pero ¿qué creen que tiene que estar en la respuesta y no puede faltar? Los datos que piden. ¿Cuáles son? Porque piden, dice cuántas empresas manufactureras y la cantidad de trabajadores. Y nada más que eso. No, nada más que... Ah, y el año, en Chile el año 2016, dice. Va a decir que si no decís el año, se pueden mirar este año y otra la cantidad. Claro. Entonces, ustedes tienen que fijarse cuál es lo que no puede faltar en la respuesta. ¿Qué cosa no puede faltar? Y el año es clave, pues. Y Chile también. No es que Chile sea clave, sino en esa pregunta, en esos datos. Bueno, esta ha entrado en todas las pruebas, chiquillos. Te los digo al tiro. Y son varias las preguntas relacionadas a las tablas, ¿se dan cuenta? Y, oiga, profesor, una consulta y en las pruebas, ¿entran gráficos donde preguntan sobre la modal y los cuartiles? No, en el caso del curso de ustedes, no. Ah, ya. Solamente interpretación de tablas y gráficos, pero gráficos casi no entran en la... se cargaron a las tablas. Ya. Pero tienen que saber leerlas para todos lados, ¿se dan cuenta? Sí. Ya, pues yo les leo esta y ustedes le responden. Dice, el índice UV es la medida de la intensidad de radiación ultravioleta proveniente del Sol sobre la superficie terrestre.
La exposición a la radiación afecta de mayor a menor medida a personas según su tipo de piel. Entonces ahí sale una tabla en que sale el índice de radiación, que está en intervalo. Entonces dice índice de radiación entre 0 y 2. El otro dice entre 3 y 5. El otro dice entre 6 y 8. El otro dice entre 9 y 11. Y el otro dice 12 o más. El índice de radiación que hay en ese día. Entonces, después dice acá el tiempo máximo de exposición al sol. Y entonces aparece una columna para las personas de piel clara y otra para las personas de piel oscura. Ya, pues y ahí sale que las personas de piel clara pueden estar expuestas 70 minutos al sol si el índice es entre 0 y 2. En cambio, las de piel oscura pueden estar 100 minutos al sol. Si el índice es entre 3 y 5, las personas de piel clara pueden estar 50 minutos al sol y las personas de piel oscura 60 minutos al sol. Y así están todos los datos. Entonces, si el índice es más alto, por ejemplo, si es 12 o más que el último grado ahí, las personas pueden estar menos tiempo al sol. Pueden estar 10 minutos nomás las personas de piel clara y 25 minutos las personas de piel oscura. Esa es la información. Entonces tenemos índice de radiación, personas de piel clara, personas de piel oscura y los minutos que pueden estar asoleándose. Me imagino que saben el riesgo que corran también. Y ahí viene la primera pregunta. ¿Qué se concluye respecto a la exposición al sol de acuerdo a los datos proporcionados? De acuerdo a los datos de la tabla nomás, ustedes no pueden agregar otros datos que ustedes conocen, solamente se tienen que referir a los que ahí están. Ya, pues ahí vean cuál alternativa es la correcta. Ahí en el chat parece que respondieron, profe. Ah, no sé, ahí. El Chris dice que es la D. Aquí tuvieron que analizarla todo, pues, sí. ¿Quién está de acuerdo con el Chris? Yo estoy de acuerdo con él. Hay dos que están de acuerdo con la que es la D. Iba a decir por qué, dilo nomás. ¿Hay otra respuesta o no? Sí. ¿Está de acuerdo también? Parece que todos consideran eso. Evidente ahí, pues. Están todos equivocados. No, mentira, está Ah, buena. No, está buena.
La persona de piel oscura ahí dice, Sí. pueden estar más minutos expuestas al sol de manera segura que las personas de piel clara. Hay una que es muy tramposa porque dice, las personas de piel oscura, la B, voy a leer. Las personas de piel oscura siempre pueden exponerse 10 minutos más al sol que las personas de piel clara. Y si ustedes miran de arriba abajo, casi todas, hay varias que tienen 10 minutos, de 50 a 60, de 40 a 50, pero después dice de 20 a 40, hay 20, de 70 a 100, allá arriba hay 30. Entonces no siempre son 10 minutos. Entonces la que mejor representa a eso es la D. Ya, pues ahora dice, les dan un índice. Si se registra un índice de ultravioleta igual a 8, ¿cuántos minutos como máximo puede estar expuesta de forma segura al sol una persona de piel clara? Si el índice es 8, nos vamos a la tabla. ¿Dónde está el índice 8? ¿40 minutos? Y la persona es de piel clara, entonces puede estar 40 minutos. Súper rápida la lectura, ¿se dan cuenta? Bien. Vamos a la otra. Si el índice es 11, ¿cuántos minutos como máximo puede estar expuesta una persona de piel oscura? Vamos a la tabla. 11. ¿Cuánto puede estar una persona de piel oscura? 40 minutos. También 40. Mira, era la A, las dos. Después dice, ¿qué índice de radiación debe haber para que una persona de piel clara pueda estar expuesta al sol por 40 minutos como máximo? 40 minutos como máximo una persona de piel clara. 6 a 8. Entonces, ¿cuál tiene que ser el índice? 6,8. 6 a 8. La Gaby dijo 6,8. ¿Por qué dijiste 6,8? De 6 a 8. De 6 a 8. De 6 a 8. Entonces es la C. Ya, pues, y ahí esta es más larguita. Dice, ¿qué índice de radiación debe haber para que una persona de piel oscura pueda estar expuesta al sol por 60 minutos como máximo? De 3 a 5. De 3 a 5. Porque 60 minutos como máximo es ahí. Esa. Y después, la última, dice, una persona de piel clara lleva 30 minutos tiradita al sol. En un momento con un índice igual a 1. ¿Cuántos minutos más como máximo puede seguir tomando el sol de forma segura? Piensen en qué escribirían en el desarrollo y cuál es la respuesta, porque esa la tienen que escribir ustedes. Persona de piel clara, y el índice era 1, llevaba 30 minutos tomando sol. 40 minutos. Ya. Tú dices 40. Piensa en qué
¿cuál sería el desarrollo que tú harías? 70 Y- minutos menos 30 minutos de 40. Ah, bueno. ¿Y la respuesta cuál sería? Puedes seguir tomando sol de forma segura por 40 minutos, como máximo. ¿Están de acuerdo con ella o harían otra? ¿Están de acuerdo con eso? Silencio total. Claro, Bueno, Chris dijo la D lo anterior. y la anterior. Ah, y ahora no dijo nada. Nada, está calladito. Está durmiendo. Están durmiendo, parece, profe. Capaz. Están cansados, chiquillos, están cansados. No, bueno. Pero puede ser, pues si. Quizás les O sea, yo escuchando esas noticias me habría quedado dormido. Claro. Bueno, pero está bien. Ya, pues las demás, a ver cuántas quedan. Quedan 6 preguntas con respecto a esta tablita. Se la pueden hacer ellos para casa. Ah, pero ya, que la lean y la hagan. Y le esperamos la respuesta, podríamos ponerle la alternativa que la conteste. No, no las tengo, no las preparé. Es Ya que, no, es no, que no. al sacar la tabla nos perdimos un poco, por eso es que no contestamos, yo creo. Porque ¿En de cuál momento que te tabla? sacan la tabla Cuando donde movemos las están los índices. preguntas, se va a la tabla, pues. Ah, donde se va la tabla, se pierden, ya. ¿Y podéis dejar una doble pantalla ahí? O sea, dos documentos. En uno dejáis las dos las Es fichas y en una, otro dejáis la pregunta. compañera, es una guía. Compañera, es una guía. Sí, es que Sí, yo no la esa tengo. guía la tienen ustedes. No, no, bueno, pero es que si lo dejo en 2 se va a ver muy chiquitito. Ah, Pero digo por la hora que quede como tarea para la casa, pues y el día lunes les preguntamos que nos dan la respuesta. Profe, Me si usted me puede mandar esa guía, por supuesto, usted mándeme un WhatsApp o un correo y me dice, me recuerda, porfa. ya, profe. ¿Ya? Me dice, profe, mándeme la guía tanto y yo se la mando. Esta es la 5. Y le mando los videos, porque hay videos también, ¿no? Ya, pues la dejamos para el lunes, profe, entonces Oye, pero que la tengan lista. a mí me parece bien esto de que las personas que les falten la guía manden WhatsApp pidiéndonos y los videos y la guía. Así es. Apoyamos a Sí. los emprendedores. Tarea para la casa entonces, la continuación. Claro, pues de la Ya, pues. 16 a la 21. Clase, Ya, pues, para que tarea para la estemos casa todos con la guía a mano. y que estén bien. De la 16 a la 21, el lunes la idea Eso. es que la tengan lista, pues y ahí debatimos Es la que, respuesta. que tengamos la guía en pantalla, claro. ¿Les parece? Ya, súper. Y después continuamos con lo demás. Que Así es. estén bien. Gracias, Que lo gracias a pasen bien. todos. Gracias. Sí, Gracias, descansen. profesores. Puedan. Gracias, Gabriela. Bien. Chao. Chao, chiquillas, que estén bien. Gracias. Hasta Chao. luego. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Adiós, Chao. hijo. Ay, qué lindo.